aerófilo, es decir, un ambiente con CO2 al 10%. Aparte que va a contener diversas enzimas como la oxidasa, la catalasa, la ureasa, y va a desarrollar en medios de cultivos a 37 grados centígrados. De entre estas tres enzimas, la que más nos va a ser útil para hacer un diagnóstico mediante exámenes de pruebas de apoyo al diagnóstico, bueno, la redundancia, ya es la ureasa. Y esta nos va a ser útil para la detección de esta enzima a través de pruebas con caldo de urea, como vamos a ver más adelante, y también lo que es la prueba del aliento, que también vamos a ver en qué consiste en el video, y también se les va a explicar a través de diapositiva en qué consiste. Se puede cultivar en agar Brucella, pero también en medios enriquecidos, como es el agar o el medio con infusión de cerebro-corazón, que lo tenemos tanto en agar y caldo, también en agar sangre o también en agar chocolate. Y el agar sangre es con sangre de carnero al 5%. Las colonias van a aparecer entre 3 a 5 días, porque este es un microorganismo de crecimiento lento. Y la incubación, como se mencionó, es a 37 grados centígrados. Pero como el crecimiento es lento, recién vamos a poder objetivar desarrollo de colonias de este microorganismo entre los 3 y 5 días. Y en el agar sangre vamos a observar que también tiene una beta hemólisis, pero que es bastante débil. No es tan pronunciada pues como otros microorganismos como el Staphylococcus aureus. Y acá tenemos un medio de cultivo, ¿no? Este es un agar sangre carnero al 5%, en la cual se ha obtenido pues una muestra por biopsia, a través de endoscopía, y de esa muestra de biopsia se ha hecho pues un cultivo por agotamiento. Y como ven, el desarrollo pues de las colonias es son colonias bastante pequeñas, tienen un aspecto puntiforme, y como ven no tienen ninguna pigmentación. Viéndolo con un mayor acercamiento, vamos a ver que alrededor de las colonias hay una ligera, como ya se mencionó, una ligera beta hemólisis. Las colonias pues son así redondas, puntiformes, sin pigmentación, blanquecinas, y que característicamente pues en el agar sangre va a producir esa ligera beta hemólisis. Dentro de los productos de virulencia vamos a encontrar las adhesinas, que estas les van a producir pues adherirse, valga la redundancia, en lo que son las células blancas, que va a ser la mucosa gástrica. La ureasa, que va a servir, también va a ayudar al microorganismo a sobrevivir, porque en un medio ácido lo que va a buscar ese microorganismo es disminuir pues la acidez del mismo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la producción de amoníaco. Y esta ureasa va a actuar sobre la urea presente en este nivel, y que es lo que va a ocasionar la producción de amoníaco y de CO2, de tal manera que alrededor de la bacteria se va a producir un ambiente mucho más alcalino. ¿Qué más? Esta ureasa también favorece la inflamación de la mucosa gástrica, por supuesto que eso ya lo vamos a ver más adelante, y también va a permitir la reclutación y la activación de polimorfos nucleares y también de monocitos. Y esto también va a incentivar la producción de un exceso de gastrina, y por lo tanto también un aumento de la acidez a nivel de todo lo que es la mucosa gástrica. Y eso también va a contribuir al daño de la misma. La mucinasa es una enzima que va a servir para que esta bacteria, al momento de ingresar al estómago, atraviese la barrera de moco, porque esa es la primera línea de defensa que va a tener la mucosa gástrica. Entonces, ¿cómo va a ser? A través de la mucinasa va a disolver el moco y también va a ingresar y va a penetrar. Tengan en cuenta también que este microorganismo tiene pues flagelos en uno de sus polos, y es a través de estos flagelos unipolares que se va a impulsar y va a desplazarse hasta llegar a lo que es la mucosa gástrica. Los flagelos, que también ya los hemos mencionado, pues permiten desplazarse de manera eficaz a través de la mucosa, y se ubica pues profundo a través de esta acción, que es en la parte más profunda de la capa mucosa,
cerca de la superficie epitelial, como están viendo en la diapositiva. Y posteriormente vamos a ver estos factores que son factores vacuolizantes y que van a producir ya directamente daño a nivel de lo que es el epitelio o la que es la mucosa gástrica. Tenemos acá el acitotoxina vacuolizante, que es el VAC-A, que es un activador de interleucina 8, que es una interleucina inflamatoria, y por lo tanto va a medir pues una inflamación aguda a nivel del sitio donde está actuando la bacteria. También hace que las células de cultivo elaboren muchas vacuolas citoplasmáticas, como estamos viendo acá en la diapositiva. Y eso también va a contribuir a la citopatología de la mucosa gástrica. Lo mismo que la proteína CAG-A, lo que va a acentuar es la actividad de la citotoxina vacuolizante del microorganismo, y también lo que va a ocasionar es una atracción de lo que son los neutrófilos a esta zona donde está actuando. Hay presencia también de lo que es la superóxido dismutasa y la catalasa, y esto permite que la bacteria sobreviva dentro de los polimorfos nucleares y también de los monocitos, que es que son fagocitados de los microorganismos. Y también vamos a encontrar lo que es la fosfolipasa A1, A2 y C, que van a contribuir pues a dañar la mucosa gástrica y también la mucosa duodenal. Como ven, pues inicialmente este microorganismo se agrupa a nivel de lo que es el moco, como está viendo acá en la capa mucosa, en la capa de moco, por encima de la superficie del epitelio de la mucosa gástrica. Se va a agrupar y posteriormente a través de estos factores va a producir una eliminación de lo que es el moco, de tal manera que este ambiente ácido va a tener contacto con la mucosa gástrica y va a contribuir también al daño. A su vez, pues va a producirse todo este daño citopatológico, con la formación de vacuolas a nivel citoplasmático y la atracción de los polimorfos nucleares y monocitos hacia esta zona. En lo que es el ciclo de infección, este microorganismo se va a encontrar principalmente pues en heces. Puede encontrarse también en secreciones orales, en placa dental, pero su principal sitio donde vamos a encontrarlo es en heces. La transmisión puede ser vía oral-oral o también fecal-oral, que es la principal vía de infección. Es decir, ya sea de agua o alimentos que estén contaminados con heces o materia fecal y que sean consumidas pues por otros huéspedes. Eso va a contribuir a la diseminación y la transmisión de este microorganismo. Y créanme que la gran parte de la población, pues a lo menos acá en América Latina, pues está infectada. ¿Y esto por qué? Por la mala disposición pues, de las excretas, de las heces. Ejemplo en nuestro medio, ¿no? El río, todas las aguas servidas, todas las aguas de los desagües de la ciudad terminan pues finalmente en el río Chile. Aunque se están haciendo pues, plantas de oxidación para poder tratar todas estas aguas servidas, siempre están terminando parte de las aguas de estas aguas servidas al río. Y más abajo pues se arrastra pues todos estos microorganismos, ¿no? Y no solamente pues, el Helicobacter pylori, sino también vamos a encontrar hasta parásitos como la Entamoeba histolítica. Entonces, una vez que la bacteria es ingerida por el huésped, ¿qué es lo que va a suceder? La bacteria va a buscar lo que es la mucosa gástrica. Y el sitio más común de infección es el antro gástrico. No invade la mucosa, pero produce sustancias que la erosionan, como hemos visto. Inicialmente, pues lo que va a hacer es tratar de nadar y perforar lo que es el moco. Y una vez que ya llega al epitelio gástrico, va a comenzar a desarrollar toda su fisiopatología. Entre ellas eliminando también la capa de moco y también produciendo la citopatología en la mucosa gástrica, produciendo inicialmente pues, lesiones erosivas. Y si el paciente es susceptible a la bacteria, va a producir pues ya cuadros más graves, como puede ser una úlcera gástrica, ¿no?
Cabe acá también mencionar que no todos nuestros pacientes pues van a responder de la misma forma frente a este microorganismo. La gran mayoría de pacientes van a tenerlo al microorganismo en sus estómagos, pero no van a desarrollar ninguna sintomatología. Por lo tanto, se van a convertir en portadores sanos. Los que son ya un poco más susceptibles pueden desarrollar pues una gastritis erosiva. Los que son mucho más susceptibles ya una úlcera péptica gástrica. Los que son mucho más susceptibles, un adenocarcinoma gástrico. Y también pueden desarrollar, pues los que son más sensibles, linfomas de tipo MALT. ¿Qué significa MALT? M-A-L-T. Son linfomas de tejido linfoide asociado a mucosa. Esas son sus siglas en inglés, que son linfomas de tipo no-Hodgkin. ¿Qué más menciona acá? La Helicobacter pylori también aumenta la secreción de gastrina y de ácido gástrico, lo cual pues, ¿qué es lo que va a condicionar este aumento de la acidez? Es decir, esta disminución del pH a nivel de estómago, que inicialmente pues se pueda producir una metaplasia gástrica. Y posteriormente, si es que el daño continúa y no se elimina este microorganismo, puede desarrollarse una displasia. Y de esta displasia pues ya termina en cáncer, un adenocarcinoma. En lo que es el diagnóstico, la prueba gold standard, la principal prueba para hacer el diagnóstico, viene a ser la biopsia. ¿Y cómo hacemos nosotros la biopsia? A través de este procedimiento, que viene a ser la endoscopía. La endoscopía es un procedimiento algo pues cruento y traumático. Hasta hace unos años estos procedimientos se hacían pues con este instrumental, con los endoscopios que eran pues bastante gruesos. En la actualidad pues se ha mejorado y se ha hecho pues endoscopios mucho más delgados, pero aún así estos son procedimientos un poco traumáticos para el paciente, debido a que tiene que hacerse una anestesia local a nivel de lo que es faringe, y posteriormente el paciente aún así despierto se tiene que introducir el endoscopio y pedirle que haga como la acción de deglutir, y mediante eso ya ingresa el endoscopio. En la actualidad, ¿qué es lo que se hace? Una vez que ya ingresa el endoscopio, se le suministra pues hipnóticos como lo es el midazolam, y lo que se hace es dormir al paciente para que no tenga pues una experiencia traumática, de tal manera que se realice todo el procedimiento y al final, cuando el paciente ya despierta, no se acuerda pues del procedimiento. En la actualidad es así. Hasta hace unos años se hacía todo el procedimiento con el paciente despierto. Entonces era una experiencia bastante traumática. Entonces, una vez que ya obtenemos la muestra de biopsia, como se está observando acá en la diapositiva, generalmente se busca pues lesiones, ¿no? Es decir, lugares donde haya pues una presencia de gastritis erosiva, o si es una úlcera en el borde de la úlcera, para poder detectar este microorganismo. Y una vez que se obtiene esta biopsia, lo que se va a hacer es enviar la anatomía patológica para que puedan hacer todo el procedimiento pues para el estudio anatomopatológico, valga la redundancia. Es decir, que tengan que deshidratar la muestra, luego de esto la tienen que colocar en parafina, y luego de la parafina de esto pasa al micrótomo, y del micrótomo se extienden láminas portaobjetos para poder fijarlas, y de ahí realizar pues toda la coloración respectiva. Y todo esto pues demora tiempo, más o menos unos 10-15 días. El otro procedimiento de diagnóstico viene a ser el cultivo. Pero también, ¿cómo obtenemos la muestra para el cultivo? Igualito tiene que ser a través de este procedimiento. Ingresa, saca la biopsia, y esa biopsia tiene que ser enviada lo más antes posible al laboratorio, debido a la habilidad de este microorganismo a las condiciones ambientales. Tiene que ser llevada, y si no hay estas condiciones, tiene que pues, llevarse a través de medios de cultivo y transporte, para que se haya una viabilidad de este microorganismo al momento que llegue al laboratorio. Las otras pruebas es determinación de anticuerpos, y esto se hace a través del estudio serológico, es decir, a través de la obtención de suero de nuestro paciente.
Como ya mencionamos en la clase pasada, la forma de hacerlo es obteniendo sangre por vía periférica en una vena, y y lo obtenemos la muestra de sangre en un tubo seco. Y esperamos que se coagule de 6 a 10 minutos y posteriormente se centrifuga. Entonces, ¿qué vamos a detectar en estos sueros? Anticuerpos contra el Helicobacter pylori de tipo IgG y de tipo IgM. En la actualidad, pues estas pruebas no son del todo útiles debido a que no hay una buena correlación entre lo que es la fase aguda y la exposición o cronicidad de la infección producida por este microorganismo. Porque normalmente pues siempre nosotros asociamos la parte de IgM con fase aguda o infección aguda, y la IgG con infección pues pasada o exposición antigua al microorganismo. Pero lo que se está viendo aquí es que no hay una buena correlación de lo que es la detección de anticuerpos IgM con la fase aguda, y es por eso que no son del todo útiles estas pruebas. La otra prueba es la prueba del urea, la prueba del aliento, que la vamos a ver más adelante. Después están los estudios de sondas genéticas, de técnicas de inmunofluorescencia, sistemas de reacción en cadena de polimerasa y los mismos sistemas de reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Entonces, estas ya son pruebas mucho más complejas, mucho más caras, y en la actualidad pues no son del todo útiles por ese motivo. La prueba del aliento, ¿no? Como les dije, acá el fundamento es en base a la presencia de la urea, les dije. Entonces, ¿en qué consiste? Al paciente se le va a hacer ingerir una solución que contenga urea, pero no es cualquier urea, es una urea que va a estar marcada con isótopos de carbono 13, carbono 14. El paciente ingiere esta solución con urea que está marcada y esperamos unos 30 minutos. Si hay presencia del Helicobacter a nivel estomacal, ¿qué es lo que va a suceder? Este microorganismo va a producir ureasa. ¿Y esta ureasa qué va a hacer con la urea? La va a metabolizar. ¿Y qué es lo que vamos a obtener de este metabolismo? Amoníaco, y también se va a liberar CO2. Y este CO2 va a estar marcado con ese carbono 13 o carbono 14. Entonces este CO2 marcado va a pasar al torrente sanguíneo, va a pasar por toda la economía del cuerpo y finalmente va a llegar a los pulmones. Y es una vez en los pulmones que nosotros, después de este tiempo que es 30 minutos, se le pide a que el paciente expire en una bolsa, que posteriormente esta bolsa pues va a quedar hermética, y luego va a pasar a un equipo para la detección del CO2. Si el CO2 sale marcado, significa que la urea que ingirió pues se metabolizó. Entonces es una prueba positiva. Y entonces ya nos indica que hay la presencia de este microorganismo. La sensibilidad, como están viendo en la diapositiva, varía entre un 90 a 100%, tiene una buena sensibilidad. Y también una especificidad que va de 78 al 100%. Entonces es más o menos regular. Entonces, viéndolo así, tiene una alta sensibilidad y entonces puede constituir una prueba de screening. En esta diapositiva vemos lo que son las ventajas y desventajas de de las distintas pruebas que están clasificadas como pruebas invasivas y pruebas no invasivas. Las pruebas invasivas tenemos pues la parte del estudio histológico, es decir, por la extracción de estas biopsias que ya les expliqué a través de la endoscopía. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros vamos a poder detectar los microorganismos porque los vamos a poder ver directamente en los cortes histológicos. Y también vamos a poder valorar la extensión del daño tisular, por ejemplo la ulceración, o también si hay presencia de metaplasia, displasia. Entonces vamos a poder evidenciar ese daño tisular. Entonces esa es la gran ventaja de esta prueba, ¿no? La desventaja es que requiere pues mucosa, biopsia de mucosa, y también el procesamiento pues de las muestras en patología. Y como les mencioné, pues esto requiere bastantes días para poder recibir un resultado. Esa es su desventaja.
pero en cuanto a lo que es la parte del diagnóstico, pues es de gran ayuda, y van a ver que es mucho mejor de sobremanera por encima de todas las otras pruebas. La otra prueba es la detección de la ureasa en tejido. Entonces, esta es una prueba rápida, con resultados positivos en su mayoría, siendo obtenidos estos resultados pues en al menos un tiempo de 2 horas. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos esta prueba? Se obtiene la biopsia por endoscopía, y esta biopsia se coloca pues en un caldo, que viene a ser un caldo urea. Les mencioné en la clase pasada pues que había una prueba también de las pruebas bioquímicas para detección de ureasa, ¿no? Y era a través de la gama de urea de Christensen. Pero también tenemos un caldo urea, que es el caldo urea de Stuart. Entonces, en este caldo urea es lo que se utiliza para esta prueba. Esta biopsia se va a colocar en este caldo y se va a poner a incubación. El fundamento es el mismo que la gama de urea de Christensen, es el mismo. Si es que hay ureasa, va a haber pues un metabolismo de la urea que está presente en el caldo, y se va a producir una alcalinización del medio, y el medio se va a volver de color rosado. Entonces ya me indica positividad para presencia de ureasa. ¿Cuál es la desventaja? Lo mismo pues que se requiere una biopsia de mucosa, y también puede dar falsos positivos, porque también puede haber pues sobrecrecimiento bacteriano a nivel estomacal con bacterias que sean pues productoras de ureasa. Entonces eso puede ser un falso positivo. El ejemplo que haya presencia, pues, como le digo, ejemplo de Proteus, Klebsiella, que normal son microorganismos normalmente que son productores de ureasa. ¿Qué más? Test falsos negativos, y esto sobre todo en pacientes que ya han iniciado un tratamiento, sobre todo con inhibidores de la bomba de protones. Ya más adelante vamos a ver qué medicamentos son los que corresponden a este grupo. El otro procedimiento, cultivo microbiológico. La ventaja, que nos va a permitir hacer un estudio de sensibilidad y resistencia antimicrobiana. Esa es la gran ventaja del cultivo. ¿Cuál es la desventaja? Que requiere pues bastante días. ¿Y esto por qué? Porque como les mencioné, estos microorganismos son de crecimiento lento, y también se requiere un especial cuidado en el procedimiento de los especímenes de las biopsias. Puede haber los resultados falsos negativos, y esto debido a que a un transporte del espécimen bastante prolongado. Ya les mencioné que este microorganismo pues es bastante susceptible a las condiciones de medio ambiente, y es por eso que una vez obtenida la muestra se tiene que procesar lo más antes posible para evitar que la bacteria pues se muera y tengamos pues estos falsos negativos. Pues en el caso que sea que hay una demora, lo que tendríamos que hacer aquí es el uso de medios de transporte, ¿no? para poder obtener una viabilidad del microorganismo. Y el otro problema, la otra desventaja, pues es el procesamiento en condiciones subóptimas. Esto ya depende pues del laboratorio. Si es un laboratorio con profesionales o personal que no tienen la suficiente expertise o no tiene el debido cuidado para el procesamiento de estas muestras, es lógico que pueden salir falsos negativos. Esto es todo lo que corresponde a las pruebas que son invasivas. Para las pruebas no invasivas, dentro de eso tenemos las pruebas serológicas, el test del aliento y la test de detección de antígeno en heces. Entonces, ¿en qué consiste? Las pruebas serológicas ya les comenté que eran la detección de anticuerpos de tipo IgG, IgM, para el Helicobacter pylori, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, es que son pruebas no invasivas, son relativamente pues baratas, rápidas, porque se procesan pues en 1 o 2 horas se puede tener un resultado. Y también la utilidad pues como para el estudio epidemiológico y ver la evaluación y la parte sintomática de los pacientes. La desventaja es que no provee pues mayor información sobre el daño a nivel tisular. No vamos a poder evaluar eso. La otra desventaja es que también no se puede pues acceder a lo que es la terapia antimicrobiana. Si es que ya el paciente ha iniciado una terapia antimicrobiana, también pues no nos va a permitir saber si es que está siendo efectiva o no.
ya que solamente acá lo que estamos viendo es simplemente viendo si es que hay una infección aguda o una infección, una exposición antigua. Y también también lo que se menciona acá es que no se puede diferenciar pues entre lo que les dije, una infección aguda y una infección pasada, porque no hay una buena correlación con la parte clínica. Entonces esa es su otra desventaja. En lo que respecta al test del aliento, las ventajas, que bueno, que no es una prueba invasiva, ¿no? Y también lo que se evalúa con la prueba del test del aliento es, en sí se valora pues en sí la eficacia de la terapia antimicrobiana. Porque ante esto nosotros tenemos pues, que ver primero una prueba basal y después una prueba de control, una vez que el paciente haya recibido pues toda la terapia antimicrobiana. Entonces se supone que si es que la terapia ha sido eficaz, ¿sí?, se supone que en la prueba de control tiene que negativizarse. La desventaja es que requiere una instrumentación bastante cara. Por eso es que también es menos conveniente que las pruebas serológicas. Hay resultados falsos negativos. ¿Y esto por qué? En pacientes que ya inician una terapia con inhibidores de la bomba de protones. Ejemplo de inhibidores de la bomba de protones, pues tenemos al omeprazol, ¿no?, que es el más conocido. Y estos microorganismos o estos medicamentos lo que van a hacer pues es ayudar a que no se produzca esta gastritis, y esto mediante el control de lo que son la producción de hidrogeniones. Y también lo que va a evitar es, y estos medicamentos también de inhibidores de bomba de protones, si se utilizan en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. La otra desventaja de esta prueba del aliento es que tampoco no va a permitir evaluar el daño a nivel tisular, porque no lo vamos a poder evidenciar. La otra prueba no invasiva viene a ser lo que es la test de detección de antígeno en heces. ¿Cuál es su ventaja? Que no es invasivo, es una prueba rápida, porque son pruebas inmunocromatográficas, como vamos a ver más adelante en el video, y relativamente pues baratas. Y también nos permite evaluar lo que es eficacia o respuesta en la eficacia o la eficacia a la terapia antimicrobiana. Entonces, esto también nos va a permitir eso, porque la lógica es que si nosotros tratamos a nuestro paciente con antibióticos, con todo el esquema correspondiente, y este esquema es el adecuado y consigue erradicar a este microorganismo del estómago, es lógico que a nivel de heces ya no vamos a encontrar pues presencia de antígeno. Entonces, por eso esa es la utilidad de esta prueba, que es también no invasiva. En lo que es la desventaja, es que también no permite pues la evaluación del daño tisular. La única que va a permitir la evaluación de daño tisular pues, es el estudio histológico. Esta es la prueba de detección de antígeno en heces, es una prueba inmunocromatográfica. Relativamente pues es fácil de poder realizar, es una prueba rápida y nos va a permitir evaluar pues eficacia y tratamiento antimicrobiano. Dentro de las patologías que puede producir este microorganismo, vamos desde la gastritis crónica, como estamos viendo acá, que hay una gastritis a nivel de todo lo que es la mucosa gástrica, y esto es a nivel de antro, que es el lugar donde principalmente se va a ubicar este microorganismo. Y dentro de la sintomatología pues hay sensación de plenitud, hay flatulencia, hay náuseas, vómitos, y también puede haber una hipocloridia. Si es que el paciente es susceptible, puede evolucionar de esto a esto, es decir, la presencia de úlcera péptica. Esto sobre todo en la unión de cuerpo y antro, o también duodeno proximal. Y la clínica pues, de uno y otro pues, van a ser bastante variables. Cuando tenemos una patología de este tipo de úlcera a nivel gástrico, generalmente los pacientes, ¿qué es lo que van a mencionar? Que cuando ingieren sus alimentos
disminuye la epigastralgia, el dolor urente pues a nivel epigastrio. En cambio, si la úlcera se ubica a nivel duodenal, ¿qué es lo que va a suceder? El paciente va a referir que luego de 2 horas de consumir sus alimentos, presentan pues una exacerbación de la sintomatología. Entonces, esa parte clínica nos permite orientar, ¿no? Y ver si es que la úlcera o la patología se está ubicando a nivel gástrico o a nivel duodenal. Si nuestro paciente sigue siendo mucho más susceptible, ya se desarrolla este cuadro mucho más grave, que viene a ser el adenocarcinoma gástrico. Y ya aquí el tratamiento pues es netamente quirúrgico, viendo el compromiso pues de estómago. Si el compromiso pues es general de todo el estómago, es lógico que van a hacer una gastrectomía total. En cambio, si es que el tumor no compromete pues todas las partes del estómago, es lógico que se va a hacer una gastrectomía parcial con una reconstrucción intestinal. Si nuestro paciente sigue siendo también susceptible, puede desarrollar este tipo de tumor, que ya viene a ser un linfoma de tipo MALT, es decir, tejido linfoide asociado a mucosa, que es de tipo no Hodgkin. Entonces estos cuadros ya son mucho más graves y a veces pues son de pobre pronóstico. El tratamiento, esto va a variar. En distintas partes del mundo se van a adquirir o se van a elaborar distintos esquemas de tratamiento. Pero el esquema que está orientado en nuestro medio es dirigido indicando a los pacientes inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, y lo que se busca pues con estos medicamentos es a lo menos combatir la producción de hidrogeniones. Y mediante ese mecanismo lo que se busca es disminuir la acidez a nivel gástrico. A su vez también, aparte de los inhibidores de la bomba de protones, se indica pues al paciente que el bismuto. Este medicamento lo que también va a hacer es combatir la acidez gástrica, pero como efectos secundarios puede producir que heces plomas y también constipación. Y aunado también a estos dos medicamentos que ya les he mencionado, también se tiene que adicionar antibióticos. Dentro de la lista de antibióticos están pues las aminopenicilinas, como la amoxicilina, los nitroimidazoles, dentro de eso está el tinidazol, el cefnidazol, el tinidazol, aparte también están las tetraciclinas y también está la furazolidona. Van a encontrar dentro de la literatura que también pueden incluirse pues otros antibióticos como son los macrólidos, entre eso están la acitromicina, la claritromicina, y también se puede incluir fluoquinolonas. Dentro de eso está el ciprofloxacino, el levofloxacino. Y van a ser pues distintos esquemas de tratamiento y generalmente lo que se toman pues son 2 antibióticos, junto con los otros medicamentos que les he mencionado. Si es que no hay una buena respuesta pues al tratamiento, se cambian pues de esquemas y se utilizan otros antibióticos. Lo ideal aquí sería pues que se tenga que hacer un estudio de sensibilidad y resistencia a este microorganismo, pero el aislamiento pues es bastante difícil y se necesita pues un laboratorio que sea especializado y también que tenga pues profesionales que tengan buena expertise. La prevención es principalmente mediante las medidas sanitarias, sobre todo para evitar la transmisión fecal oral. Acá tenemos cortes histológicos con coloración de hematoxilina y eosina, y en la flechita estamos viendo la presencia de los bacilos, y son bacilos curvos. Acá también lo estamos observando. Acá está mucho mejor. Entonces, ¿cómo vamos a observar? Que tiene esa forma de U, o que también tiene esa forma en alas de gaviota. Entonces va a tener esta forma o esta forma, cuando lo observemos en los cortes histológicos. Y veremos pues con coloración de hematoxilina y eosina. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo claro, jóvenes?
Listo, entonces pasamos a ver los videos. Seguramente has escuchado muchas partes. ¿Se ve el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre Helicobacter pylori y quizás sabrás que es una bacteria. De pronto esa acidez que sientes en tu estómago puede estar siendo causado por ella, pero más curioso aún es que esta bacteria infecta a más de la mitad de la población mundial. La bacteria Helicobacter pylori es un bacilo gram negativo que tiene forma espiral o curva. El género Helicobacter tiene 4 especies que infectan a los seres humanos. La más frecuente, la pylori, la cual infecta el estómago, y las otras 3, la Wismaedi, Sinaedi y Phenelie, que son menos frecuentes e infectan el duodeno y pueden causar infección de la sangre o bacteriemia. En este video nos enfocaremos en la Helicobacter pylori, la cual causa gastritis, que es la inflamación del estómago, y posteriormente puede llevar a la producción de úlceras pépticas. El problema de la infección crónica es que puede llevar a cáncer de estómago tipo adenocarcinoma o linfoma B de tipo MALT. Características microbiológicas. La bacteria tiene varios flagelos que le ayudan en su movilidad y colonización de la mucosa del estómago. Es una bacteria que es altamente móvil, la cual produce una gran cantidad de una enzima llamada ureasa. Esta enzima produce una zona de buffer de bicarbonato y amonio, la cual neutraliza los iones de hidrógeno, disminuyendo el pH gástrico, es decir, neutraliza el ácido gástrico. Igualmente, los niveles altos de amonio causan daño de la mucosa gástrica. Es una bacteria catalasa positiva y oxidasa positiva, es decir, que tiene ambas enzimas, las cuales demuestran que es una bacteria aeróbica y requiere oxígeno para vivir. Al poseer un metabolismo aerobio, la bacteria no fermenta la glucosa. Sin embargo, puede fermentar algunos aminoácidos. Al ser una bacteria gram negativa, tiene lipopolisacáridos en su superficie que le permiten adherirse a las células del huésped y causar inflamación. La bacteria libera una importante exotoxina que se llama toxina vacuolizante, la cual daña la mucosa gástrica intestinal. Igualmente, libera algunas enzimas como mucinasas, proteasas y lipasas, las cuales se encargan de destruir la barrera protectora del moco del estómago. Finalmente, en su superficie tiene una especie de sistema inyector. Este es como una especie de aguja, la cual permite inyectar la proteína CAG-A, de la que hablaremos más adelante. Como podemos observar, la bacteria tiene un importante arsenal de proteínas, toxinas y enzimas que la hacen altamente patogénica y que le permiten vivir tranquilamente en el estómago. Epidemiología. Las infecciones por la bacteria son altamente frecuentes. Se dice que aproximadamente el 69.4% de las personas en Sudamérica viven con la bacteria y los humanos somos el principal reservorio. La bacteria se transmite por vía fecal oral, sí, al consumir partículas de heces fecales de otras personas. Por eso es importante que todos nos lavemos las manos después de ir al baño. Cuando una persona se infecta, puede vivir con la bacteria toda la vida, pues el sistema inmune no la puede controlar, a menos, claro, que se le dé tratamiento. Como mencionamos anteriormente, la bacteria tiene una importante proteína, la CAG-A. Es esencial resaltar que la bacteria no siempre tiene los genes que codifican esta proteína, y una Helicobacter puede ser CAG-A negativa o positiva. Cuando la bacteria es CAG-A positiva, aumenta el riesgo de cáncer de estómago, aproximadamente 2 a 5 veces más que los individuos que tienen bacterias CAG-A negativas. Patogenia. Como habíamos dicho, la bacteria neutraliza el ácido gástrico y destruye la barrera de moco de las células gástricas. Esto le permite adherirse a las células y empezar a usar su sistema inyector, el sistema de secreción tipo 4. Al estar firmemente adherida, puede evitar la detección por parte del sistema inmunológico. Mientras la bacteria se adhiere, todas las toxinas, es decir,
mucinasas, fosfolipasas y la citotoxina vacuolizante BAC-A, que ha liberado previamente, empiezan a ser endocitadas, es decir, ingeridas por la célula, formando vacuolas y produciendo daño. La BAC-A forma burbujas y canales en la membrana de las células, lo que permite que ingrese agua a la célula, llevando a edema y muerte celular. Por otro lado, al unirse a la proteína BAC-A y destruir las membranas celulares, esto puede llevar al escape de nutrientes, que son aprovechados por la bacteria. Sí, bastante aprovechada. Cuando su sistema inyector está listo, la bacteria empieza a inyectar la proteína CAG-A, la cual ingresa a las células humanas, donde interrumpe el funcionamiento normal del citoesqueleto, lo que destruye las uniones entre célula y célula. Igualmente, la proteína CAG-A aumenta la liberación de una quimioquina, la interleucina 8 o IL-8. Si no sabes qué es una quimioquina, te invito a mi canal donde explico en el video de inmunología básica qué son las quimioquinas. La IL-8 causa inflamación persistente y puede llevar al desarrollo de úlceras y posteriormente a cáncer. Diagnóstico. Todo paciente en que se sospeche gastritis debe ser llevado a endoscopia con el fin de descartar enfermedades como úlceras o cáncer y buscar la infección por Helicobacter pylori. Durante la endoscopia se busca el esófago, estómago y duodeno. Si existen lesiones que expliquen los síntomas del paciente y si se encuentran gastritis, se procede a tomar una pequeña porción del estómago. A esto se le llama biopsia. La biopsia es evaluada al microscopio después de teñir la muestra con una tinción llamada plata de Werthin-Starrett, que permite ver las bacterias curvas. En la actualidad se está usando otro tipo de pruebas en personas jóvenes para evitar la endoscopia, como la detección de amoníaco en el aliento. Para entender esta prueba debemos recordar que la bacteria tiene una cantidad elevada de la enzima ureasa. La prueba consiste en que el paciente ingiere una solución que contiene urea, marcada con un isótopo de carbono. Después de 30 minutos se toma la muestra del aliento en donde se mide el contenido de carbono. Si tienes preguntas sobre la prueba, no olvides comentar y trataremos de ayudarte. Tratamiento. Después de identificar a la bacteria, se debe proceder a dar tratamiento. Recordemos que esta bacteria es muy poderosa. Ni siquiera el sistema inmunológico es capaz de controlarla. En diversos canales de YouTube nos demuestran cómo tratar la bacteria naturalmente. Sin embargo, aunque respeto lo que dicen, muchos tratamientos naturales no erradican la bacteria y solo se ha demostrado que pueden disminuir parcialmente el número de bacterias. Algunos incluyen los arándanos, el ajo, la cúrcuma, el jengibre, entre otros. El no completar los antibióticos completamente puede causar resistencia antibiótica y que la bacteria no pueda ser erradicada posteriormente. Si quieres iniciar un tratamiento natural, mi recomendación es que lo hagas junto al tratamiento antibiótico para obtener mayor beneficio. Recuerda que el tratamiento son 7 a 10 días según lo ordene tu médico tratante. Y esto no le va a hacer ningún daño a tu cuerpo. Y eso sí, vas a evitar el riesgo de úlceras y cáncer. El tratamiento varía de país a país. Sin embargo, suele incluir un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol, un macrólido como la claritromicina y un betalactámico como la amoxicilina. Como mencioné, existen otros tipos de regímenes que involucran la levofloxacina o el metronidazol. Sin embargo, esto depende del país y cuáles se han demostrado que causan infección con mayor frecuencia. Gracias. ¿Ven el video? Sí, doctor. Ya. El sistema HeliProbe es una herramienta de diagnóstico de Kivion que puede ayudar a confirmar o descartar si se está infectado o no con la bacteria Helicobacter pylori. El procedimiento no es invasivo, es indoloro y solo toma 10 minutos. A continuación se muestra cómo funciona. El sistema HeliProbe consta de un HeliCap Breath Card y un analizador HeliProbe. Asegúrese de que el analizador HeliProbe ha sido instalado correctamente y está listo para su uso. Antes de realizar la prueba, siga el procedimiento con el paciente. Asegúrese de que él o ella ha estado sin comer por lo menos durante 4 a 6 horas y que no está utilizando antibióticos o que se encuentra bajo terapia supresora de ácidos. Pídale a su paciente que trague un HeliCap junto con un poco de agua. Luego espere 10 minutos. Abra el sobre y saque el Breath Card.
Sujete con los dedos pulgar e índice a cada lado de la abertura y para abrir la boquilla presione los lados suavemente. Pida al paciente que sople en la boquilla como si estuviera inflando un globo. El paciente debe seguir soplando en el breath card hasta que el indicador cambie de color naranja a amarillo. Por lo general, esto toma alrededor de 2 a 3 minutos. El paciente puede hacer una pausa para tomar aire si es necesario, pero solo debe soplar, no inhalar. Asegúrese de que el analizador HeliPro se ha instalado correctamente y está listo para su uso. Presione suavemente para sacar el aire sin tocar la zona de prueba transparente. Asegúrese de que el film transparente no esté roto. Sujete el breath card por la boquilla e insértela en la ranura correspondiente que se encuentra en la parte frontal del analizador HeliPro. Pulse el botón verde para comenzar el análisis y espere los resultados. Después de aproximadamente 4 minutos, el instrumento emitirá un silbido indicando que sus resultados están listos. El valor 0 como resultado de la prueba indica que el paciente no está infectado con Helicobacter pylori. Consulte los procedimientos locales para recibir cuidado adicional. Un valor 2 como resultado de la prueba indica que el paciente está infectado con Helicobacter pylori y debería ser tratado de acuerdo con la práctica médica local. En caso de un resultado límite, el sistema automáticamente volverá a analizar la prueba 2 veces. Retire el breath card. Si quiere ver las cuentas, pulse OK 2 veces. Inserte la tarjeta de protección. Recuerde que debe imprimir o registrar los resultados para futuras consultas. El sistema HeliPro de Kivion ofrece un diagnóstico rápido y confiable sobre la presencia de la bacteria Helicobacter pylori. Es conveniente para la realización de la prueba y tratamiento, además del seguimiento posterior al tratamiento. ¿Se ve el video? Sí, doctor. El kit de control positivo para la detección de H. pylori está compuesto por instrucciones, pouch que contiene un hisopo, pipeta, tubo de ensayo. El kit H. pylori a evaluar contiene vial perfectamente adaptado para la toma de muestras, pouch que contiene una carcasa simple. El procedimiento del kit de control positivo para la detección de H. pylori es el siguiente. Paso 1. Rompa la punta del vial. Añada 15 gotas en el tubo de ensayo. Saque la carcasa simple del pouch. Paso 2. Saque el hisopo del pouch. Una vez tomada la muestra, agítelo, haciéndolo rotar contra las paredes del tubo para permitir que se mezcle la solución durante 1 minuto. Paso 3. Extraiga el líquido con la pipeta. Dispense 4 gotas a partir del tubo de ensayo en la ventana circular marcada con la flecha. Paso 4. Espere hasta que las líneas coloreadas aparezcan. El resultado lo obtendrá tan solo 10 minutos después. Listo, jóvenes. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Sí, doctor.
Entonces, como han visto, este microorganismo pues es bastante difícil de poder tratar. Como les mencioné, para poder hacer un tratamiento se tiene que hacer en base a un esquema de distintos fármacos para poder erradicarlo. Y esto es importante sobre todo ver porque gran parte de la población son asintomáticos y solamente pues es un porcentaje determinado que va a poder hacer síntomas que van a ser variables, desde la gastritis crónica trófica hasta pues a un problema neoplásico. Se ha visto también que este microorganismo también o estas patologías producidas por este microorganismo, en algunos casos se asocia hasta con grupos sanguíneos. Es así que se ha asociado a pacientes que tienen el grupo A, AU, y tienen mucho mayor riesgo de poder desarrollar pues, patologías a nivel gástrico. Y es por eso que nosotros tenemos que de alguna forma pues ver la parte clínica, la parte epidemiológica y de acuerdo a ello pues solicitar todas estas pruebas de ayuda al diagnóstico. Manuel Peñalillo está presente. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Hasta luego, doctor. Todavía no se